Top 10 datos interesantes que no sabías de las abejas. Amantes de la naturaleza, prepárense para descubrir el fascinante mundo de las abejas. En este video, exploraremos los top 10 datos interesantes que seguramente desconocías sobre estas criaturas fundamentales para nuestro ecosistema. Desde sus habilidades asombrosas hasta curiosidades que desafían la imaginación, este viaje revelador cambiará la forma en que ves a las abejas. Número 10. Amenazas a su supervivencia. Aunque muchos podrían sorprenderse al descubrirlo, las abejas no solo luchan contra los retos naturales, sino también contra factores creados por la actividad humana. Uno de los mayores peligros para las abejas es el uso indiscriminado de pesticidas en la agricultura. A menudo, estos productos químicos afectan negativamente a las colonias de abejas al interferir con su sistema nervioso, orientación y capacidad para comunicarse. El uso excesivo de pesticidas representa una amenaza directa para la salud de las abejas y, en última instancia, para la polinización de cultivos alimentarios. Además, la pérdida de hábitat debido a la urbanización y la expansión agrícola también plantea un desafío significativo. A medida que se destruyen áreas naturales para dar paso a la infraestructura humana, las abejas pierden lugares clave para anidar y recolectar néctar. Esto contribuye a la disminución de las poblaciones de abejas y afecta negativamente a la biodiversidad en general. Número 9. Danza en espiral. Esos pequeños arquitectos del ecosistema revelan una asombrosa y compleja forma de comunicación a través de una danza en espiral que ha dejado perplejos a los científicos. Este sorprendente comportamiento, conocido como la danza en espiral, es una expresión única que revela información crucial sobre la ubicación de fuentes de néctar y polen. Cuando una abeja descubre una rica fuente de alimento, regresa a la colmena y realiza una coreografía especial para sus compañeras. La danza en espiral es una exhibición de movimientos precisos que proporciona detalles específicos sobre la distancia y la dirección del recurso descubierto. Este fenómeno ha sido estudiado minuciosamente, revelando que la velocidad y la inclinación de la danza transmiten información precisa sobre la ubicación de la fuente de néctar o polen. El intrigante aspecto espiral de esta danza no es simplemente estético, cada giro y vuelta tiene un propósito claro. Los científicos han descubierto que la cantidad de giros en la danza está relacionada directamente con la distancia de la fuente de alimento. Cuantos más giros, mayor es la distancia. Además, la inclinación de la danza indica la ubicación precisa en relación con la posición del Sol. Número 8. Polietismo. El polietismo, un fascinante comportamiento observado en las colmenas de abejas, revela una complejidad sorprendente en la estructura social de estos insectos. En lugar de tener un único tipo de abeja para realizar diversas tareas, como cuidar las crías, recolectar alimentos o defender la colmena, las abejas muestran una especialización de funciones entre sus miembros. En una colmena típica, es común encontrar diferentes castas de abejas. Las abejas obreras, encargadas de las tareas diarias como la recolección de néctar y polen, la construcción de panales y el cuidado de las larvas. Las abejas nodrizas, responsables de alimentar y cuidar a las crías, y finalmente, las abejas guardianas, dedicadas a la defensa de la colmena. Lo notable del polietismo es que estas castas no son fijas y pueden cambiar a lo largo de la vida de una abeja. Por ejemplo, una obrera que inicialmente se encargaba de la recolección de alimentos puede transformarse en una abeja nodriza según las necesidades de la colonia. Esta flexibilidad en la especialización permite a la colmena adaptarse eficientemente a las variaciones en las condiciones ambientales y en las demandas internas de la colonia. Número 7. Olfato desarrollado. Entre las muchas habilidades que poseen estos incansables polinizadores, uno de los datos más interesantes es su olfato altamente desarrollado.
A pesar de su tamaño diminuto, las abejas han evolucionado con un sentido del olfato excepcionalmente agudo, vital para su supervivencia y función en la colmena. Este sentido les permite detectar y reconocer una amplia gama de olores, desempeñando un papel crucial en la comunicación, la búsqueda de alimento y la identificación de la colmena. El olfato desarrollado de las abejas es esencial para la localización de flores ricas en néctar. Utilizan sus antenas, que están equipadas con numerosos receptores olfativos, para detectar los compuestos químicos liberados por las flores. Esta habilidad no solo les permite encontrar fuentes de alimentación, sino también contribuye significativamente al proceso de polinización, facilitando la transferencia eficiente de polen entre las plantas. Número 6. Velocidad de vuelo. En el fascinante mundo de las abejas, uno de los datos más sorprendentes es su increíble velocidad de vuelo. Estos pequeños insectos, aparentemente delicados, poseen una destreza asombrosa en el aire que a menudo pasa desapercibida. Aunque su vuelo puede parecer apacible y metódico cuando las observamos zumbando alrededor de las flores, la realidad es que las abejas son veloces maestras del aire. La velocidad de vuelo de una abeja puede variar según la especie, pero en general, se estima que muchas de ellas pueden alcanzar velocidades impresionantes de hasta 25 km por hora. Esta capacidad es esencial para su supervivencia y éxito en la búsqueda de néctar y polen en vastas áreas. El secreto detrás de esta habilidad radica en la extraordinaria adaptación de sus alas. Las abejas poseen alas cortas y robustas que les permiten realizar movimientos rápidos y precisos. Además, su habilidad para ajustar la frecuencia de batido de las alas contribuye a su agilidad en el aire. Esta capacidad no solo les facilita la búsqueda de alimentos, sino que también es crucial para evadir depredadores y competir con otras abejas en la floresta floral. Número 5. Sociabilidad. Las abejas, esos incansables polinizadores que desempeñan un papel crucial en nuestro ecosistema, poseen una característica fascinante: su increíble sociabilidad. Estos insectos han desarrollado a lo largo de la evolución una forma de vida altamente organizada y cooperativa, viviendo en colonias compuestas por miles de individuos. La sociabilidad de las abejas se manifiesta de manera más evidente en las colonias de abejas melíferas, donde cada individuo tiene un papel específico y contribuye al bienestar de la colmena. En una colmena típica, podemos encontrar 3 tipos de abejas: la reina, las obreras y los zánganos. La reina es la única hembra reproductora de la colonia y es responsable de poner huevos. Las obreras son hembras estériles encargadas de diversas tareas, como la recolección de néctar y polen, la construcción de panales, la alimentación de las larvas y la defensa de la colmena. Por otro lado, los zánganos son los machos, cuya función principal es fertilizar a la reina. Número 4. Visión ultravioleta. La capacidad de ver en el espectro ultravioleta. Esta capacidad única en su visión proporciona a las abejas una perspectiva del mundo que escapa a nuestra percepción humana. El ojo de una abeja cuenta con 3 tipos de receptores de color, a diferencia de los humanos que tienen solo 2. Además de los receptores sensibles a la luz azul y verde, las abejas están equipadas con un receptor adicional sensible a la luz ultravioleta. Esto significa que las abejas pueden ver colores y patrones que son invisibles para nosotros. La visión ultravioleta de las abejas tiene diversas funciones en su vida cotidiana. Por ejemplo, les permite identificar patrones de floración y guiarse hacia las fuentes de néctar. Las flores, a menudo, tienen patrones ultravioleta que actúan como señales de aterrizaje para las abejas, facilitándoles la tarea de encontrar y recolectar polen y néctar de manera eficiente. Número 3. Polinización. Esas incansables trabajadoras aladas no solo nos proveen de miel y cera,
sino que desempeñan un papel crucial en el proceso de polinización. Este dato interesante revela que las abejas son unos de los polinizadores más eficientes y vitales en la naturaleza. La polinización es el proceso esencial para la reproducción de muchas plantas con flores. Cuando las abejas buscan néctar en las flores, inevitablemente se cubren de polen, el polvo amarillo que contiene los gametos masculinos de la planta. A medida que las abejas se desplazan de flor en busca de alimento, transfieren el polen, facilitando así la fecundación y la formación de semillas y frutos. Lo sorprendente es que las abejas no solo realizan este proceso como parte de su búsqueda de alimento, sino que también son capaces de recordar patrones específicos de flores y regresar a ellas, mejorando aún más la eficacia de la polinización. Este comportamiento instintivo y la capacidad de aprendizaje de las abejas las convierten en socias invaluables para la diversidad de la flora. Número 2. Producción de miel. Esas laboriosas criaturas que zumban entre las flores y contribuyen al equilibrio de nuestro ecosistema, tienen un dato fascinante que quizás no conocías: su increíble producción de miel. Las abejas son maestras en el arte de la apicultura, y su capacidad para transformar el néctar de las flores en oro líquido es verdaderamente asombrosa. Estos incansables polinizadores, principalmente de la familia Apidae, recolectan néctar de diversas flores utilizando su aguda visión para localizar las fuentes de alimento más ricas. Una vez que han recogido el néctar, regresan a la colmena, donde comienza el proceso de producción de miel. Aquí, las abejas obreras realizan una serie de transformaciones al néctar, añadiendo enzimas y reduciendo su contenido de agua mediante un constante aleteo de alas, creando así la consistencia espesa y dulce que conocemos como miel. Lo asombroso es que una sola abeja obrera no produce más que una pequeña cantidad de miel en su vida. Sin embargo, la verdadera magnitud de la producción de miel se revela cuando consideramos la colmena en su conjunto. Una colmena activa y saludable, compuesta por miles de abejas, puede generar cantidades significativas de miel durante la temporada de recolección. Número 1. Comunicación mediante bailes. Las abejas son criaturas fascinantes que han desarrollado formas sorprendentes de comunicación dentro de sus colmenas. Un dato particularmente intrigante y asombroso sobre estos insectos es su capacidad para comunicarse mediante bailes. Este fenómeno único, conocido como el baile de las abejas, fue descubierto por el etólogo austriaco Karl von Frisch en la década de 1920. Cuando una abeja descubre una fuente de alimento, regresa a la colmena y realiza un elaborado baile para informar a sus compañeras sobre la ubicación exacta del recurso. Este baile no es simplemente un espectáculo visual, es un código complejo que transmite información vital. Existen dos tipos principales de bailes utilizados por las abejas para comunicarse: el baile de la danza redonda y el baile en 8. El primero se utiliza para indicar que la fuente de alimento está a menos de 100 metros de la colmena, mientras que el segundo señala que la distancia es más considerable, generalmente más allá de los 100 metros. Además, la orientación de estos bailes proporciona la dirección exacta en relación con la posición del sol.